Vamos a la palabra y en esta mañana vamos a hablar de despojémonos y corramos. Y nos vamos a basar en el libro de Hebreos, capítulo 12, los versos 1 y 2, que nos dicen de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta versión que acabo de leer es la Reina Valera del 60, pero me gustaría compartir con ustedes un lenguaje más llano, más simple, en la versión Nueva Traducción Viviente. Voy a leer la misma porción, solo que con las palabras de esta traducción, que dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Esta porción del libro de Hebreos y parte de la Biblia se ha leído innumerables veces desde los púlpitos, pero en algunas ocasiones, y no dejan de ser válidas, se ha tocado como un tema por separado o como una porción por separada. Mas esta porción es una continuación obligada, inseparable del capítulo previo, del capítulo 11 del libro de los Hebreos. Y aunque este es el inicio de un capítulo nuevo, el capítulo 12 no trata un tema nuevo, no trata un tema diferente con relación al capítulo que le precede, sino que inicia haciendo una referencia a lo antes expresado. Comienza diciendo, o comienza con las palabras o las frases por tanto, y en la Nueva Traducción Viviente dice por lo tanto. Esa expresión sugiere que ha dicho algo con antelación y que ahora va a expresar cuál es el compromiso o cuáles serían las medidas a tomar a partir de lo antes citado. Voy a poner un ejemplo gramatical. Si yo digo, por lo tanto hay que quitar la ropa, se da por entendido que hay que buscar una explicación previa de por qué hay que quitar la ropa. Porque ya se secó, porque va a llover o porque vamos a salir. Entonces, asimismo, el autor de Hebreos nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, eso nos obliga a verificar en el capítulo anterior cuál es esa gran nube de testigos y cuál es el ejemplo que esos testigos nos han dejado a nosotros. En la Nueva Traducción Viviente lo dice con más dirección, con más claridad, más llano y más simple. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, le agrega la vida de fe, para que sepamos que estos testigos es a lo que se refiere en el capítulo 11 y nos llevaría directamente a ese capítulo. Así que si tú tienes tu Biblia en tu mano, solo es voltear una hoja hacia atrás y vas a ver en el capítulo 11 una porción sumamente trillada en las escrituras, en las iglesias, donde nos habla de hombres y mujeres a los cuales hemos llamado teológicamente los héroes de la fe, dentro de los cuales resaltan Abel, Enoc, Abraham, Sara, José, Isaac, Jacob, Moisés. Y luego el autor sigue profundizando más y dice: me faltaría tiempo, me faltarían horas, me faltarían hojas para seguir hablando de Barak, de Jefté, de Sansón, de David, de Samuel y de los demás profetas. Y yo lo menciono a estos de manera intencional para que ustedes noten que cuando el autor dice tan grande nube de testigos, no solo nos está dando una lista extensa de nombres, sino que también está tratando de que nos enfoquemos en el peso de las personas que está mencionando allí. O sea,
que leer Hebreos 12:1, algunas veces se solía pensar que cuando el autor habla de esa gran camada de testigos, se está refiriendo a las personas que viven a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, o que están en el trabajo donde nosotros trabajamos, y que ellos son los que nos juzgan, o que ven y hablan de nosotros, y que nosotros tenemos que modelarle a ellos. Eso es verdad, pero no es a esos testigos a los que el autor de Hebreos se está refiriendo. Los testigos a los que él se refiere es a estos hombres y mujeres que vivieron una vida de ejemplo para nosotros. Así que más que testigos, él está hablando de hombres y mujeres que fueron referencia para nosotros hoy en día. De modo que nos invita a tomarlos a ellos como ejemplo, por lo que debemos conocer sus historias, valorar sus vidas y entonces luego nosotros prepararnos para correr igual como ellos corrieron. ¿Cómo corrieron ellos? Con interés, con pasión y con intensidad. Y el autor nos invita de una manera peculiar, utilizando el término despojémonos. En el griego esa palabra corresponde a la palabra kenoo, con K de kilómetro, K-E-N-O-O, que significa despojo y se refiere a vaciar una vasija por completo. Tener una vasija con un contenido, y cuando el griego decía kenoo, significaba que había que vertirla hasta que no quedara nada dentro de ella. Eso era despojar en griego. Y en hebreo hace referencia a la palabra quitar. De hecho, cuando el autor escribe estos versos, ya era costumbre ver las Olimpiadas en la antigua Grecia, que vale resaltar que en ese tiempo los atletas en las Olimpiadas de Grecia competían totalmente desnudos, o sea, se despojaban, se quitaban. Otra manera de verlo, y quizás un poquito separado de este ejemplo, es cuando nosotros revisamos el libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 7, con relación a la vida de Jesús y su llegada a la tierra. O sea, no solo que bajó del cielo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto quiere decir que Jesús, siendo parte de la sustancia de la Trinidad y teniendo un sitial de gloria en el cielo, se vació de eso. No se quitó su naturaleza, no perdió su identidad celestial o parte de la Trinidad, no perdió su esencia, sino que manteniendo su esencia, se vació de toda la gloria que le pertenecía, se quitó, se dio esa gloria para poder bajar y ser magullado por los hombres. Y esto tiene sentido porque si Jesucristo descendiera y actuara con toda su gloria, ningún ser terrestre pudiese acercarse a él. Yo no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, si Jesús desciende con toda la gloria que él tiene en el cielo, no hubiese humano que pudiera sentarse con él como se sentaban los discípulos a hablar, porque fuese insoportable estar delante de Jesús. Por eso Jesús tuvo que despojarse de esa gloria. Siguió siendo una entidad celestial, sumamente y completamente Dios, pero completamente hombre. Ese es un asunto que podemos explicar en otro momento. Asimismo, esta porción de Hebreos nos llama no a perder nuestra esencia, sino a quitar de nosotros todo aquello que nos evita avanzar con firmeza hacia la meta que nos han pautado. Y nótese aquí que se habla de carrera, que quizás esa palabra o esa forma de plantear el tema hablando de carrera, de competencia, hace que muchos teólogos consideren que esta también es una escritura del apóstol Pablo, porque aún hoy en día no se tiene a ciencia cierta quién fue el escritor de la carta a los hebreos. Pero cuando se habla aquí de carrera y está hablando de una competencia, algunos teólogos dicen tiene un parecido a la forma de escribir del apóstol Pablo. Pero no podemos afirmarlo 100% por eso. De modo que lo importante aquí no es quién escribió, sino qué nos dejó como tarea, qué nos puso a meditar, diciendo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate que aquí no hay una invitación, no nos invita a correr, no nos está diciendo quienes quieran vengan y corran conmigo, o los que desean correr pónganse en la pista. No, el autor dice corramos. Es como decir, no es una opción correr,
No es como que yo los invite a ustedes a respirar. Es que tienen que respirar. Ahora yo te puedo decir cómo respirar mejor. Si estás cansado, cómo respirar. Pero yo no te puedo decir respira, porque si estás vivo, estás respirando. Lo mismo que el autor dice aquí, asume que correr no es una elección, sino que dice, corramos con paciencia. O sea que correr es obligatorio. Esto es, como dice el libro del médico humanista Juan Sanz Ramos, de la cuna a la tumba. Es que desde que naciste estás llamado a una carrera. Es una lucha por la supervivencia. Pasa en todo el reino animal, porque si no corre, pierde la vida. Igualmente el humano hoy en día, y siempre ha sido así, desde que nace comienza una carrera por la supervivencia. Y cuando el niño nace, que todavía no tiene ningún concepto establecido de lo que es la vida, lucha de manera biológica por subsistir. El niño desde que nace respira y empieza a desarrollarse. ¿Por qué el niño no se queda pequeño toda la vida? Su biología propia le dice que sus huesos tienen que crecer, que sus pulmones tienen que ensancharse, que sus ojos tienen que abrirse para poder ver el ambiente donde está. Que cuando viene un reflejo y tiene algo que le afecta su vía respiratoria, estornuda y tose. ¿Quién le dijo a un niño, cuando te pase eso, tose? Nadie se lo dijo. Hay una carrera natural y biológica en el ser humano por la vida. Y al principio es meramente biológica. Tengo que subsistir, por eso respiro. Ahora, cuando llegamos a la madurez y a la adultez, donde ya tenemos concepto claro y empezamos a filosofar, ¿en qué consiste la vida? ¿La vida es solo esta tierra o hay algo más allá? Empezamos a asumir posiciones. Y cuando yo asumo una posición, en el caso nuestro como creyentes, entendemos que hay una vida después de esta. Y por lo tanto vivimos no solamente desarrollándonos físicamente, sino también espiritualmente. Y esa es la carrera. Por eso el autor nos dice, corran. O sea, no es una elección, hay que correr. Ahora nos dice, no se trata de correr porque hay mucha gente que está corriendo en el mundo, sino que nos dice cuál es la manera correcta de correr desde la cuna hasta la tumba. Pero esta es una carrera muy particular porque nos llama a correr con paciencia. Dice el autor, corramos con paciencia. Lo que nos hace entender que esta no sería una carrera de velocidad, sino de permanencia. Y ciertos detalles se irán dando en el proceso de la misma. O sea, no se trata de llegar primero, algo que es muy típico en las carreras de velocidad o en todas las competencias de velocidad. Lo que el atleta quiere es llegar primero. Ahora, en esta carrera de la vida no se trata de velocidad o de llegar primero, sino que aquí el autor nos insta más bien a correr con paciencia, porque lo importante no es llegar primero, sino llegar. Y más adelante le voy a explicar por qué no se trata de llegar primero. Esto nos lleva a otra conclusión, que tu carrera no es contra los demás corredores, sino contra el mundo. Y eso abre otra puerta inmensa donde podríamos pasar horas comentando sobre eso. Porque puede pasar en tu vida espiritual de manera particular, donde muchas veces como creyentes errados nos enfocamos en que la competencia es entre nosotros. Y la competencia no es entre nosotros. Lo importante del cielo es que hay medalla para todo el que llegue. Y estoy hablando en lenguaje figurado. Lo importante es que la línea de meta en el cielo no la rompe el primer corredor, sino que todos podemos hacernos de ella. Unos primero y otros después. Pero cuando entendemos que nuestra carrera no es contra el otro hermano, no es contra mi hermana, no es contra los del mundo, no es contra los de la iglesia, no es porque tenemos el mismo ministerio, porque hacemos lo mismo, sino que es contra el mundo. Y cuando hablo del mundo me refiero a su estructura funcional y a sus ideologías que lo sostienen de pie hoy en día. Por lo que el mundo es quien luchará contra ti, tratando de ponerte cargas con el propósito de que te rindas. No es lo mismo correr con tu peso que correr con peso agregado. Y el mundo, como esta es una carrera espiritual, no física, no me pone una mochila física o una maleta física en mi espalda, sino que empieza a llenarme de cargas espirituales. ¿Y cuáles son esas cargas? Esas cargas que pueden afectar la parte emocional, la parte de los sentimientos. Y cuando nosotros ligamos esa parte emocional y de los sentimientos con lo espiritual, entonces desfallecemos, caemos, sucumbimos. Y el enemigo conoce bien esa estructura. Por lo tanto, usted verá que aquí nadie tiene una mochila en la espalda.
No podemos ver a nadie aquí con una mochila física en la espalda, pero no sabemos, mis hermanos, la carga que llevan cada uno de ustedes, porque el enemigo trata todos los días de poner nuevas cargas sobre ustedes. Una carga de culpabilidad, una carga de inaceptabilidad, de que Dios no les acepta como son, de que Dios no le va a escuchar como están, de que las cosas no van a cambiar por más que te esfuerces, de que está descrito que tu vida será así. Y todas esas cosas vienen como carga. ¿Para qué? Para entorpecer la carrera que el Señor te ha llamado a correr. Porque con esas cargas se va a fatigar tu espíritu y no vas a llegar a la línea de meta. El autor de los Hebreos en este tema viene a ser como nuestro entrenador. Y ese entrenador nos brinda las herramientas, nos da las herramientas para que nuestra carrera sea exitosa. Y por eso nos da dos consejos puntuales. Y el primer consejo es el que hemos desglosado hasta este punto. Nos dice, lo primero es, despójense de todo peso. Fíjate que no nos llama a correr con peso para que nos cansemos y decirnos, tú te lo dije que tú con eso no ibas a correr, sino nos advierte. Antes de empezar a correr, despójate de todo peso. Líbrate de todas esas cosas. Y ya discutimos el término despojarse. Es venir y vaciarse. Y yo no sé si usted ha analizado su propia vida y si de alguna manera usted ha pensado, cuando yo vine a los pies de Cristo, realmente me vacié y me brindé ante Él como una vasija nueva, útil, o dejamos un poquito en el fondo. O cuando vinimos a Cristo, nuestro contenido fue de manera selectiva. De esto me voy a vaciar. Un poquito de esto y un poquito. Pero hay cositas que vamos a dejar por ahí. Si no está completamente vacío, entonces no te has despojado. El Señor procura que tú te despojes por completo. Y ese es el primer consejo del autor de esta carta. Dice, vacíense. Dice, quítense. Y cuando nos vamos a ese término hebreo, quítate, pudiéramos relacionarlo a las Olimpiadas. Desnúdate delante del Señor, porque Él te va a examinar por completo. ¿No es así que nos manda la semiología? Mis colegas que están aquí nos mandan a desnudar el paciente. Esa es la verdadera semiología, donde podemos ver todo. Porque hay personas, y los doctores que están aquí no me hacen mentir, que van al médico por un dolor en el pie, porque a ellos les preocupa algo que tienen en el pie. Sin embargo, el médico le dice, ¿y esa cosita que tú tienes en la cabeza, desde cuándo la tiene? Él no fue por eso, pero el médico que conoce la semiología, la fisiología, la anatomía, entonces dice, esto no me parece normal. Le vamos a prestar atención a tu pie, pero no vamos a olvidar esto. Entonces, así mismo es el Señor. A veces vamos donde el Señor con un problema que nosotros entendemos que es el problema que nos está matando. Y el Señor dice, sí, pero es que eso es consecuencia de aquello. Y así es como tenemos que venir donde el Señor, totalmente desnudos, quitarnos todo lo que nos pesa o evita que el Señor pueda recibirnos en totalidad. El segundo consejo que da el autor de Hebreos es puestos los ojos en Jesús. Dice, después que te quite todo, entonces ahora mira a Cristo. Después que te despojes, después que tú te vacíes delante de Él, entonces mira a Cristo. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Nueva Traducción Viviente dice el campeón. O sea, ¿quién sería tu referente? Los que han ganado antes. Y Él ganó. Él triunfó. Él vino a ponernos el ejemplo y se coronó. Ya Él tiene la medalla, ya Él corrió. Entonces nosotros nos vamos a fiar del campeón. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Él es el campeón. Guiémonos de Él porque ya Él tiene la experiencia y vino a darnos el ejemplo. Y Él es el que inicia la fe y es el consumador de la fe, con un propósito claro y definido. Y ese segundo ejemplo o ese segundo consejo del autor es aún más importante. Poner los ojos en Jesús es aún más importante. Y lo hace y lo convierte a Él
en una guía para nosotros. Al momento de yo poner los ojos en Jesús y guiarme de Él como el capataz, lo convierte a Él en mi manager. Yo soy un atleta, voy a correr, Él es mi manager, Él es mi coach, Él es mi entrenador. Ese que conoce todas las reglas previamente y que desde cerca me alienta y me orienta para sacar de mí lo mejor, pero también para sacar de ti lo mejor. El autor es directo. Dice, pongan los ojos en Jesús, porque es una trampa habitual del enemigo desviar la atención para salirse de la suya. Dice, si ustedes mantienen los ojos en Jesús, no van a caer. Y si de alguna manera caen, pero le están mirando a Él, como Pedro que se hundía en el mar, extendió sus manos a Jesús. Nunca quite los ojos de Jesús, porque aunque te esté hundiendo, sus manos te van a alcanzar. Pero una de las maneras más efectivas del enemigo hoy en día es provocar que la sociedad no mire a Jesús. Por eso crea disturbios, crea ruidos, centelleos, y la gente se distrae. No sé si alguno de ustedes ha estado presente en un acto de magia, que en realidad son trucos, pero se venden como magia. Los magos llegan aquí y dicen, vamos a hacer magia. Y el mago lo que tiene es una gran capacidad de distraernos. Que cuando quiere hacer algo con esta mano, empieza a mover esta. Entonces todo el mundo está mirando la mano, mientras el truco está sucediendo en la otra. Traten de ver eso. Si ustedes quieren descubrir a un mago, no pongan atención a donde te está diciendo que ponga atención, porque él quiere que tú veas eso, para que no descubras el truco. Y el enemigo es un mago de este mundo. Trata de hacer ruido para que nosotros no veamos lo que Dios está haciendo. Es una de las maneras más efectivas para que se cumplan sus malvados planes en esta tierra. Mantener la humanidad desenfocada. Cuando algo grandioso va a pasar y las personas pueden ver en ese momento la mano de Dios obrando en ello, el enemigo trata de hacer ruido provocando distracción para que no pongamos atención y entonces muchos se pierdan lo que Dios está haciendo. Y si ya te lo estoy revelando el truco, no vuelvas a caer en la misma trampa. En estos recientes Juegos Olímpicos en París, había una alta representación de atletas que fueron allí con la intención de cumplir sus sueños, una medalla olímpica. Pero el enemigo sabía que muchos de estos atletas tenían en su corazón el propósito de exaltar a Dios en la disciplina en la que estaban participando. De modo que de inicio todos ustedes vieron cuál fue el acto o el show de apertura de los Juegos Olímpicos. Todo un show dominado por la cultura woke, perverso, profano, herético, inmoral y discriminatorio. Yo sé que todos ustedes lo vieron, tal vez no lo vieron en vivo, pero eso fue titular de los periódicos. Una aberración. Por primera vez en la historia, los titulares de los periódicos y las páginas deportivas no se enfocaron en las delegaciones de los atletas de cada nación, sino que todas pusieron en primera plana el aberrante show de apertura de los Juegos Olímpicos. Era como para decir, no vale la pena ver eso, ya eso se dañó. Y el enemigo quería que nosotros solo miráramos eso y nos apartáramos, para que no pudiéramos ver lo que Dios estaba haciendo e iba a hacer en estos Juegos Olímpicos. ¿Y qué estaba haciendo Dios en los Juegos Olímpicos? ¿Qué estaba haciendo Dios en los Juegos Olímpicos? Le voy a dar un resumen. Novak Djokovic, medalla de oro en tenis masculino, en su rueda de prensa dijo: agradezco a Dios por darme esta bendición. Nada es imposible cuando tienes fe. Tagna Smith, oro en 200 metros de natación, dijo: toda mi participación en los Juegos Olímpicos ha sido para la gloria de Dios. Todo lo he hecho por ti y para ti. Yemisi Onguleye, oro en lanzamiento de bala, dijo: no hay suerte ni coincidencia en este camino, solamente la gracia de Dios. Sidney McCullin Lebron, oro en 400 metros de valla. Le doy crédito a Dios por todo lo que hago. Él me ha dado un don y quiero usarlo para glorificarlo. Noah Light, oro en 100 metros plano. Nunca puedo dudar de ti, Señor. Rebeca Andrade, oro en gimnasia artística.
Dios me dio la oportunidad de conquistar la medalla. Él está haciendo cosas increíbles que nunca podría haber imaginado. Hunter Armstrong, oro en 400 metros de natación. Puedo vivir sin nadar, pero no puedo vivir sin Dios. Hensley Rivera, oro en gimnasia rítmica de equipo. Gracias a Dios le doy que hizo lo posible. Es necesario que el pueblo ore. Y finalmente, ¿a quién le dejo? Marilady Paulino, oro en 400 metros planos. El poder de Dios es grande. En ti tengo depositada mi esperanza. El diablo no quería que tú supieras eso. Aunque el diablo quiso ensuciar los Juegos Olímpicos, hubo un grupo de atletas que lo limpió para darle la gloria a Dios. Estos muchachos y muchachas se despojaron de todo peso y mantuvieron su vista puesta en Cristo. No en la línea de meta, que al cruzarla le hacía merecedores de una presea, sino su vista puesta en Jesús, el cual estuvo siempre a su lado y que independientemente de que ellos ganaran oro o no, iba a seguir siendo su guía y ellos iban a seguir siendo héroes de la fe por poner a Dios primero. Esa es la comparación de este texto. Esta porción de Hebreos nos compara con atletas de alto rendimiento, a los que se les exige mucha privación de muchas cosas que le gustan a la carne, porque el mayor sueño de un atleta de alto rendimiento es una medalla olímpica. Por eso lo privan de comida, lo privan de salir todas las noches, lo someten a un régimen alimenticio, a un régimen de ejercicio, con el único objetivo de obtener esa medalla. Y conociendo esto, el apóstol Pablo nos aconseja en la carta de 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, hermana, ya que usted ha venido a los pies de Cristo, no lo haga a medias. Corra con pasión la carrera del Evangelio, porque ella ofrece para usted una corona incorruptible de la vida. Y el escenario es el siguiente: se abren las puertas del estadio, empieza a llegar el público, la prensa se ubica en los lugares estratégicos, los vendedores empiezan a pasillar, se encienden las pantallas, anuncian a los corredores, se colocan en la línea de meta, se escucha un disparo, los corredores salen a la carrera. El objetivo es llegar a la meta, finaliza la carrera y viene la premiación. Nunca he visto que le den una medalla a la prensa. Nunca he visto una medalla al que se ha quedado en las gradas aplaudiendo por ser fanático. Nunca he visto que le hayan dado una medalla al que se queda afuera criticando a los corredores. Nunca le han dado una medalla al que se inscribió pero no fue a correr. Nunca le han dado una medalla al que se arrepintió. Cuando comienza la carrera, solo estamos seguros de una cosa: que la medalla se la va a llevar uno de los que está corriendo. ¿Y tú dónde estás? Por eso me pregunto, ¿qué tú haces en la grada? ¿Qué tú haces en el público? ¿Qué tú haces sentado? Jesucristo te invita al terreno, porque Él quiere ser tu manager, ser tu guía, ser tu entrenador y tu coach. Pero Él necesita dos cosas de ti. Primero, que te despojes de todo el peso que hay en ti. Y segundo, que fijes tu mirada en Él. Despojémonos de todo peso y miremos a Cristo, porque Él tiene para nosotros reservada no una medalla de oro de unos Juegos Olímpicos, sino la vida interminable en el reino de los cielos. Cierra tus ojos en esta mañana y ora conmigo.